vamos a recordar un poco de lo que estuvimos hablando la clase pasada. Vamos a preguntarle a Arana Atzel. Arana, ¿qué fue lo que estuvimos hablando la clase pasada? ¿Te muteaste? No te escuchamos. O sea, sí prendiste el micrófono, pero no nos escuchó. A ver, vamos a pasarle la pregunta a Zamora Rodríguez. Estuvimos retroalimentando los ejercicios de la clase antepasada. Antepasada. ¿Y cuál era el tema central o cuáles eran los temas? ¿Cuáles eran? ¿No? Los temas eran MRU y MRUA, ¿sale? Seguimos todavía en esas dos condiciones de movimiento en una sola dimensión, utilizando básicamente gráficas, ¿sí? Para poder entender un poco su comportamiento, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a estar resolviendo, chicos, los ejercicios que faltaban, ¿sí? Que creo que era el ejercicio de la actividad 5, el 5 y el 6, ¿sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es compartir pantalla y vamos a empezar a darle resolutivo, porque también se llevaron los ejercicios del apartado 3.3 de su libro, ¿vale? Entonces ahorita, repito, voy a compartir pantalla y vamos a identificar qué fue lo que hicieron en esos puntos, ¿sí? Bueno, en el primero, que es el ejercicio 5, repito, de la actividad 7, nos dice lo siguiente, ¿sí? Con la intención de descansar un poco, el conductor de una bicicleta en movimiento deja de mover los pedales, ¿sí? Como consecuencia de eso, y además de una pendiente desfavorable, la velocidad de la bicicleta era inicialmente de 20 metros sobre segundo. Comienza a disminuir a una tasa de 0.5 metros sobre el segundo al cuadrado. Después de 8 segundos, ¿cuál será la velocidad de la bicicleta y cuál es la distancia recorrida? ¿Sí? Vamos a preguntarle a Álvarez Núñez. Álvarez, ¿sí? ¿Qué fue lo que hiciste en el inciso A? De manera general. Primero, pregúntate, me debo de preguntar, ¿es un movimiento MRU o es un movimiento MRUA? Es MRU. Es MRUA, ¿sale? ¿Por qué? Porque tienes una aceleración constante. ¿Sí? Se comienza a disminuir a una tasa de 0.5, ¿sí? Básicamente la aceleración, estamos hablando ahí de la aceleración, por lo tanto tenemos aceleración constante, ¿sí? Y obviamente vamos a estar generando cambio en las velocidades, ¿sí, chicos? Es importante que tengan en cuenta esa información, ¿vale? Entonces este ejercicio es de clase MRUA, ¿vale? Básicamente, y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente de acuerdo a los datos. Le voy a poner datos, ¿sí? Datos, tenemos una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. También tenemos una aceleración, ¿sí? Que obviamente es negativa, ¿sí? Ese negativo, pues obviamente lo colocamos, 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque obviamente va a disminuir, ¿sí? Obviamente la velocidad, como nosotros la conocemos, que es de 20, ¿sí? También tenemos un tiempo, un delta t, ¿sí? Delta t de tiempo, de 8 segundos, ¿vale? Y nos está preguntando, en este caso, la velocidad final, ¿sí? Y lo otro también es la distancia de recorrido, pero ahorita vamos a únicamente responder ese apartado. Sí, correcto, no hay problema. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? ¿Alguien que quiera participar diciendo qué fórmula es la que vamos a utilizar? ¿Alguien que nos quiera comentar qué fórmula lo utilizó? ¿No? Bueno, chicos, recuerden, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Si se fijan, la velocidad inicial es diferente de cero, ¿sí? Por lo tanto, yo me voy a los apuntes que hemos tenido, ¿sí? Y nos damos cuenta que tenemos esta fórmula, ¿sí? Donde nos dice que la velocidad final es la que estoy buscando. ¿Qué es lo que tengo que colocar? Mi velocidad inicial más la aceleración por el incremento de tiempo. Esa es la fórmula que voy a utilizar, ¿vale? Entonces nos vamos a regresar y vamos a aplicar la fórmula. La voy a escribir. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por delta de tiempo. ¿Sale? Esa T mayúscula es el triangulito. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues únicamente voy a empezar a sustituir. ¿Sí? Sustituyo, susto, lo voy a poner, susto. Y obviamente sería velocidad final es igual a 20 metros sobre segundo, ¿sí? Más la aceleración por el tiempo sería menos 0.5 metros sobre segundo cuadrado, que obviamente vamos a estar multiplicando, ¿sí? A 8 segundos. ¿Sí? Entonces, todo esto básicamente va entre paréntesis, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Da 16. Correcto, 16 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, el biciclista, ¿sí? Pues iba básicamente iba en su bicicleta, ¿sí? Y de repente deja de pedalear, ¿sí? Pero obviamente la pendiente era desfavorable, o sea, la teníamos, podemos decir, a unos 45 grados, ¿sí? Porque obviamente, pues es desfavorable, ¿sí? Está hacia arriba la pendiente. Por lo tanto, él llevaba una velocidad inicial de 20. Sin embargo, en el momento que dejó de pedalear, a los 8 segundos disminuimos hasta tener una velocidad final de 16 metros sobre segundo. ¿Vale? Y esto fue ocasionado debido a la tasa de aceleración que era negativa de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Levante la mano a quien le dio ese resultado. Honestidad al 100%. Uno. Corrales le dio. ¿Quién más? Nada más, ok. Chicos, es importante que esté repasando, ¿sí? Repasando, haciendo 1 o 2 ejercicios, ¿sí? Si no se les deja tarea en alguna materia, por lo menos repasen lo que vieron en clase, ¿sí? Porque no crean que lo que... O sea, hay veces que les pregunto al inicio de la clase, chicos, ¿qué llevan la clase pasada? Y me dicen, no sé, ya no me acuerdo, ¿sí? O sea, ahí básicamente nuestro cerebro lo estamos bloqueando. Sí podemos recordar, ¿sí? Ok, vamos por el inciso B. ¿Cuál es la distancia recorrida? Ese es otra incógnita que lo voy a poner como datos. También estoy buscando básicamente X o estoy buscando D, que es distancia. ¿Sí? Ahí lo voy a poner con signo de pregunta. ¿Sale? Ahora, ¿qué fórmula puedo utilizar? Ojo, ya tengo velocidad inicial. Tengo velocidad final. ¿Sale? Tengo aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál podríamos utilizar? La fórmula de velocidad inicial por tiempo más 0.5 por aceleración por tiempo al cuadrado. Podríamos utilizar esa, ¿sí? Pero ¿cuál otra también podríamos utilizar? Sí, me voy a regresar. Había una que les había comentado que la anotaran, ¿sí? ¿Qué podríamos utilizar básicamente? Esta también. Esta. Tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial y tenemos la aceleración, ¿sí? Despejamos X básicamente y también nos tiene que dar, ¿sí? También podemos utilizar, como dijo su compañero, la de velocidad final, ¿sí? Acordarme cuál era. Podríamos utilizar básicamente, ¿dónde está? Ahí no me deja ver esto. Voy a borrar. Podemos utilizar, ese es cuando es igual a 0. Podríamos utilizar esta también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra velocidad inicial es diferente de 0.
Te repito, podemos utilizar esta o podemos utilizar esta. Ya las dos. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos da el resultado? Únicamente voy a especificar el resultado para que ustedes practiquen cómo obtenerlo. ¿Alguien que nos quiera compartir el resultado del inciso B? ¿Quién dice yo? 176 metros. Puede darnos 176 metros, pero ¿cuál utilizaste? La fórmula que dio mi compañero. Ah, ¿qué dijo tu compañero? Ah, ok, está bien. ¿Vale? Ningún problema. Entonces, ¿alguna duda con esto? Porque no se los voy a hacer, ustedes para que también lo estén practicando. ¿Sí? El número 6, ¿cuánto les dio de resultado en el 6? Menos 2 metros por segundo. Nos da menos 2 metros por segundo. ¿No? ¿Alguien le dio algo diferente? Menos 4 metros por segundo. Correcto, menos 4 metros por segundo. ¿Sí? Ya que tenemos 30 como velocidad inicial y velocidad final 10. Entonces sería 10 menos 30, nos da menos 20. Y lo dividimos entre 5, pues nos da menos 4. ¿Vale? Para que hagan el cálculo. ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. Vamos a proseguir a revisar los de su libro. Los del libro están un poquito más entretenidos, ¿sí? Entonces me voy a ir a este apartado. Vamos a abrir entonces nuestro libro en la página 67. Sí, vamos a empezar a revisarlos. Página 67. ¿Vale? Y sería todo el apartado 3.3, que vendrían siendo 5 ejercicios. ¿Vale? Vendrán siendo 5, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Vamos a empezar a resolverlo, ¿sí? De hecho, ahí viene la respuesta. Está padrísimo que venga la respuesta. Ahorita vamos a identificar básicamente, pues, cuáles son los resultados, ¿sale? Vamos a ver. Primeramente, vamos a darle lectura al 3.1 y aquí vamos a anotar los datos. ¿Sí? Ahora, dice, un camión que viaja a 60 millas, ¿sí? Por hora frena hasta detenerse por completo en un tramo de 180 pies. ¿Sí? ¿Cuáles fueron la aceleración media y el tiempo de frenado? Trace las gráficas. Entonces está pasando que tracemos también la gráfica. ¿Vale? Vamos a ver datos. Entonces tenemos como datos, ¿sí? La velocidad inicial, que vendría siendo 60 kilómetros por hora. También tenemos una velocidad final, como decimos que va a frenar, ¿sí? Pues podemos decir que frena por completo, y obviamente su velocidad final pues sería 0 kilómetros por hora. ¿Qué otra cosa tenemos? Distancia, dice que obviamente completó un tramo de 180 pies. Entonces mi distancia X es de 180 pies. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Nos está pidiendo la aceleración media, ¿sale? Y nos está pidiendo el tiempo de frenado. ¿Sí? Delta T, la T mayúscula es el triangulito y obviamente el tiempo. ¿Dudas con esto? Profe, en No. 60 son millas. Ah, son 60 millas. A ver, déjame entonces modificarlo. Aquí voy a ponerle. Aquí son millas. Qué bueno que me dices. Milla. Entonces son 60 millas por hora y 0 millas por hora. ¿Vale? Eso es básicamente lo que tenemos que tener. Ahora, pues básicamente vamos a utilizar ahora la otra fórmula. ¿Sí? Recuerden que teníamos dos. Vamos a utilizar la de 2 veces la aceleración. ¿Sí? Que por la distancia, ¿sí? Velocidad final elevada al cuadrado, ¿sí? Menos velocidad inicial elevada al cuadrado. ¿Por qué utilizamos esta? Bueno, es muy común, chicos, que manejemos este tipo de fórmula, ya que tenemos englobado
tanto la velocidad final y la velocidad inicial, ¿sí? Y la aceleración, que obviamente esas tres variables las conocemos, y X no. No podríamos utilizar la otra, ya que también estamos buscando tiempo, ¿sí? Y la otra involucra tiempo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Te repito, no podríamos utilizar aquella, tendríamos que utilizar primero esta, ¿sí? Ahora, pues tenemos dos situaciones. Una, pues valdría siendo, pues sustituir directamente, ya que se empiezan a cancelar, y con eso encontramos la aceleración. ¿Sale? Entonces vamos a despejar nuestra fórmula, ¿sí? Que obviamente nos quedaría aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre, aquí vamos a buscar distancia, a ver, así, aquí va la parte de abajo, 2 veces la distancia, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Porque repito, estábamos buscando aceleración, ya los demás lo conocemos, ¿vale? Entonces, velocidad final al cuadrado, 0 al cuadrado, menos, ¿sí? Básicamente la velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2x. Pero obviamente hay que hacer conversiones, ¿no? Porque aquí tengo pies y aquí tengo millas. Entonces, los pies los transformamos a millas o las millas a pies. Eso es conversiones. Hay que ir haciéndolo. O si ya lo tienen, pues obviamente me pueden compartir el resultado, por favor. Porque necesito que también ustedes lo estén practicando. Si le resuelvo todo, está mal. 88 millas por hora. 88 millas por hora. Vamos a anotar. Vamos a ver a los demás ahorita, a ver qué nos dicen. Por hora cuadrada, ¿no? ¿Sí, compañero? Hay que revisar. Yo también lo voy a hacer, no lo he hecho. Ahorita lo hacemos rapidísimo. Porque yo lo tengo en metros sobre segundo al cuadrado. Para que se haga más fácilmente el resultado, ¿sí? Si las millas las transformamos a pies y las horas las transformamos a segundo, nos tendría que dar un valor de menos 21, tendrá que ser negativo, ¿sí? Menos 21.5 pies sobre segundo al cuadrado, o también si me lo transformaron a metros sobre segundo, podría ser menos 6.556 metros sobre segundo cuadrado. Entonces pueden tener esos tres posibles resultados. Este no sé, pero estos dos sí sé. Sí va. Voy a revisar eso. Déjenme, voy por mi calculadora. Permítanme. Vayan haciendo. Vamos a ver. Entonces sería 60 al cuadrado de 600 negativo. 3600 negativo. Lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a dividir, tenemos que convertir los pies a millas. Sería punto 0.000.189. A ver, hay que verificar compañero.
No me da. No, eso lo tenía, fue un error. Lo tenía como 88 pies sobre segundo. No puedo si también es al cuadrado, pero sobre segundo. Sobre el segundo al cuadrado, no, no te puede dar eso. La respuesta correcta sería menos 21.5. Hay que verificarlo, la conversión. ¿Sale? Bueno, vamos a intentar hacer que nos dé este resultado, que es básicamente lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Pues convertir, ¿no? Aquí, por ejemplo, para transformar las 60 millas por hora, ¿sí? Pues lo que nosotros tendríamos que hacer, primero, pues con nuestras tablas, sabemos que, pues, en metros, ¿sí? O un metro, lo voy a poner, pues tiene tantas millas, ¿no? En este caso sería 6.214 exponente, 21.4 exponente a la menos 4 millas, ¿sí? Entonces una milla, un metro tiene esa cantidad de millas, ¿sí? Y luego, pues obviamente transformamos a segundo, donde tendríamos que una hora contiene 3.600 segundos. ¿Vale? Entonces ya con esta información, pues tenemos metro sobre segundo, que vendrían siendo, verlo acá, 26.821 metros sobre segundo. Y el otro caso, que son 180 pies, ¿sí? Lo vamos a convertir básicamente a metros, que tendría 0.3048 metros, pues obviamente equivale a un pie. Repito, ustedes tienen estos equivalentes y ustedes tienen que buscar la manera, obviamente, de poder convertir. Y aquí tendríamos 54.864 metros. Y lo único que tengo que hacer es sustituir esta información en esta fórmula, que sería elevar al cuadrado mi velocidad inicial, eso sería un valor negativo, entre 2 veces 54.864. Y nos da automáticamente este resultado, ¿sí? Y si lo queremos transformar a pies, pues nos daría básicamente menos 21.5. ¿Sí? Es importante que estén practicando esto. ¿Sí? Porque esta parte también viene dentro de su examen. ¿Sí queda claro lo que hicimos? Entonces, repito otra vez, tenemos nuestros datos, nos están pidiendo la aceleración, pues no podemos utilizar una de las fórmulas que viene ahí, sino tendríamos que utilizar esta, ya que conocemos la aceleración, estamos buscando la aceleración, conocemos la distancia, conocemos velocidad final e inicial, ¿sí? Tenemos que hacer conversiones para cancelar básicamente la milla con el pie. Yo en este caso transformé la milla por hora a metros sobre segundo, ¿sí? Y los pies los transformé a metros. Entonces, automáticamente me da este resultado. Ahora, pudimos haber transformado las millas por hora a pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y nos tendría que dar este valor, aproximadamente. ¿Sí queda claro lo que hicimos en esa parte? ¿Sí? Ok. Seguimos ahora, ¿sí? Vamos a resolver el tiempo, ¿sí? ¿Qué fórmula utilizaríamos para encontrar el tiempo? ¿Alguna idea? Voy a regresar un poquito para ver las fórmulas que hemos estado viendo. ¿Dónde están las fórmulas? Aquí están las fórmulas. ¿Cuál podríamos utilizar? Analícenlo, véanlo. Conocemos la aceleración, conocemos la velocidad inicial, la velocidad final. Pues podríamos, por ejemplo, utilizar esta, ¿no? Está súper sencilla.
¿sí? Conocemos ya la distancia recorrida, ¿sí? Conocemos la aceleración, pues obviamente el tiempo, ¿no? Vamos a utilizar esta fórmula. Despejar esta fórmula, ¿cómo nos queda? El tiempo. ¿Cómo nos quedaría? Queremos despejar tiempo de esta expresión. ¿Alguien que nos quiera apoyar? Espera un momento. Repito, tenemos que despejar tiempo de esta fórmula. Este 2 está dividiendo. Pasa para el otro lado multiplicando. Entonces tendríamos 2 veces X. ¿Sale? Esta A está multiplicando. Pasa al otro lado dividiendo. ¿Sí? Y obviamente, pues tendríamos que aplicar raíz, ¿no? Porque aquí tenemos t cuadrada. Entonces tendríamos que aplicarle raíz, básicamente cuadrada, a todo esto. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No? A ver, voy a esperar un momento. Voy a ponerme una diapositiva en blanco porque está todo amontonado. Ahí. Ok, chicos. Otra vez. Tenemos nuestros datos planteados. ¿Sí? Velocidad inicial 60. Velocidad final 0. X 180. Aceleración y el tiempo. ¿Sí? Estamos buscando la aceleración. Ninguna de las fórmulas que tenemos anteriormente nos puede ayudar porque todas están en función del tiempo. ¿Sí? La única que podemos utilizar es esta. Tengo que despejar aceleración. X y el 2 multiplican, pasan dividiendo. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que hacer es sustituir los valores, pero no tengo las mismas unidades. En velocidad tengo milla y en X tengo pies. Entonces, hay que hacer conversiones. Una posible forma es que las millas los transformen a pies. ¿Sí? Y la hora lo transformen a segundo. Esa es una opción porque ya tendrían pies en ambas expresiones y segundo, que es obviamente como siempre se pide. ¿Sí? La otra manera es que transformemos tanto millas y pies a metros porque estamos acostumbrados a trabajar metros sobre segundo. ¿Sí? Sustituimos y nos pueden dar estos dos valores, pero ya una vez convertido y sustituido. ¿Sale? Ya con eso estamos conociendo la aceleración. Pero el libro también nos pregunta el tiempo. ¿Sale? Tenemos que buscar una de las fórmulas donde esté dentro del tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y obviamente tengamos pues el tiempo, ¿no? Y conozcamos las demás variables. Si yo utilicé, ¿sí?, la fórmula, se la voy a regresar para que lo puedan observar, se la voy a anotar, donde tenemos que X es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo estoy despejando de esa fórmula, ¿sí?, la información que me están pidiendo, ¿sí?, que viene siendo el tiempo. Este 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, aquí está. La aceleración está multiplicando, pasa dividiendo, aquí está. Quito cuadrado, aplico raíz. ¿Sale? Y ya tengo mi fórmula. ¿Cuánto nos da el resultado? Me salto pasos, chicos, porque los quiero hacer pensar. ¿Sí? Los quiero hacer pensar. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar 2 veces la distancia, 2 veces 180,
o 2 veces 54.864, lo divido entre la aceleración, ¿sí? En este caso, 6.556, y obviamente pues obtengo la raíz y ya el tiempo en segundos. Se utilizan metros, se utilizan estas, se utilizan pies, se utilizan esta. $4.09. 4.09 segundos. ¿Sale? Y ahí ya tenemos básicamente la información, tenemos la aceleración en la cual frenó y el tiempo de frenado. ¿Sí? Voy a esperar un momento. Chicos, ¿hay dudas? Porque los veo como que dudosos, poco participativos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si no me dicen, pues no voy a saber. ¿Están cansados? ¿Tienen sueño? ¿Les cuento un cuento? ¿Qué quieren? Pero necesito que estén activos. Dice Salvador que el cuento. Ok. Había una vez un maestro de química, ¿sí? Que les presentaba a sus alumnos, ¿sí? Y los alumnos, pues, a poco participativos, estaban un poquito tristes sobre la situación mundial, que se presenta, ¿sí? El maestro se cayó y se pegó. Ahí está su cuento. ¿Vale? Entonces, básicamente vamos a retroalimentar, chicos. Es importante que pongan siempre su lista de datos. Las fórmulas las pueden poner de lado, no sé, en una hoja, y nada más las observan. Identifican qué es lo que tienen y qué es lo que están buscando. Y cuáles podrían utilizar bajo esa circunstancia del problema. ¿Sí? Si es MRU, si es MRUA, si puedo utilizar esta, puedo utilizar... Hay que plantearnos todas las posibles opciones. Aparte del libro, pues viene la respuesta con algunos. ¿Sí? El 2 sí está largo. El 2 sí está un poquito largo. Lo voy a esperar un momento para que lo vayan revisando. ¿Listo? Vamos a borrar y vamos a pasar al siguiente. En el siguiente quiero que participen, vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿sale? Dice, en la cubierta de un portaaviones, un dispositivo de frenado permite detener un avión en 1.5 segundos. Entonces tenemos datos. Delta T dice que es 1.5 segundos. Y dice que vamos a frenar por completo. Velocidad final, 0. ¿Sí? Porque obviamente dice bien claro el problema. En la cubierta de un portaaviones, un dispositivo de frenado permite detener un avión en 1.5. Estamos deteniendo el avión, velocidad final 0 y 1.5 segundos. La aceleración media fue de 49 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a poner que tenemos la aceleración que viene siendo 49 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y nos pregunta cuál fue la distancia de frenado. Si estamos buscando X, primero buscamos X. También nos está pidiendo cuál fue la rapidez inicial. ¿Sí? La rapidez que se representa con una letra R o S, ¿sí? O una V con una V minúscula con una testada en la parte de arriba. ¿Sí? Aquí le voy a poner como R, rapidez. Y dice que también tracemos gráfico. ¿Sí? Y traza gráfico. Entonces vamos a identificar primero la distancia. ¿Sí? Ahora, estamos hablando, volvemos a hablar de lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando de MRUA. ¿Por qué? Porque tenemos una aceleración constante
y estamos frenando. O sea, estamos cambiando la velocidad cada instante, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a buscar una fórmula donde estemos buscando distancia, ¿sí? Y tengamos básicamente, pues, información para obtenerla, ¿no? O sea, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Me voy a las fórmulas para que ustedes las puedan evidenciar. Estamos hablando de MRUA. Está. Aquí está. Empezaba desde aquí. ¿Podríamos utilizar, sí, esta fórmula? Les pregunto. ¿Podemos utilizarla? ¿O podemos utilizar esta fórmula? La segunda. Si utilizamos esta fórmula, les pregunto, ¿conocemos, sí, la velocidad inicial en el problema? ¿La conocemos? ¿Nos dan el dato de velocidad inicial? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Entonces no podemos utilizar esta. Podemos suponer que la velocidad inicial fue de 0. O sea, que arrancó de 0, ¿sí? Y obviamente durante su desplazamiento luego llegó otra vez a 0. O sea, podemos decir que le dio la vuelta, ¿sí? Básicamente a todo el círculo de movimiento de aviones, ¿sí? O sea, podemos utilizar esta, ¿sí? Porque recuerden que la velocidad obviamente es un vector, ¿sí? O sea, básicamente pudo haber arrancado desde un inicio y regresar, pero no podríamos utilizar esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no conozco la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, utilizando esta fórmula, sabemos que distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, acá la voy a poner en una hoja, una diapositiva en blanca para poder trabajar. Ustedes mientras lo vayan haciendo porque se me va a descargar mi computadora. Carga, 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 carga. Bueno, tenemos entonces que vamos a utilizar X es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto nos da? Porque no se lo va a resolver, ustedes lo tienen que estar haciendo. 0.5 por 49 por 1.5 al cuadrado. ¿55.125? Correcto, 55.125 metros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Y voy a esperar un momento para que los demás lo vayan haciendo. Ahora ya tenemos la distancia, ¿sí? Rapidez. ¿Alguien recuerda cómo calcular la rapidez? Fue de los primeros temas que vimos. ¿Cómo calculábamos la rapidez? Que era velocidad y luego teníamos como una testada en la parte de arriba. Distancia entre tiempo. Correcto, distancia entre tiempo. Tenemos la distancia, ¿sí? Que es básicamente 55.125 entre el tiempo, que obviamente fue 1.5 segundos. ¿Sí? Entonces, básicamente, sí lo que tenemos que hacer, recuerden, distancia recorrida, la tenemos entre nuestro tiempo.
¿Cuánto nos da el resultado? $36.75. Correcto, 36.75 metros sobre segundo. Entonces, la rapidez básicamente que llevaba el avión, ¿sí? Para darle, digamos, la vuelta, porque estamos considerando que la velocidad inicial, pues 0, y la velocidad final, pues 0. ¿Vale? Ahora, tenemos que trazar un gráfico para poder entender este comportamiento. ¿Sale? Tenemos entonces, vamos a tener la columna de tiempo, ¿sí? Que serían en segundos, y tendríamos básicamente que graficar posición, que vendría siendo X, ¿vale? X, que sería metros. ¿Qué es lo que estamos evaluando? Repito, la posición que tenía el avión en cada uno de los segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Bueno, segundos, pues ustedes ya lo saben, segundos sería el segundo, vamos a poner segundo 0, segundo 0.5, segundo 1 y segundo 1.5, ¿sí? Porque tenemos que tener la misma distancia recorrida al 1.5, ¿sale? ¿Qué fórmula utilizamos? Ustedes ya la saben, ¿no? Acá la estamos viendo, ¿sí? Vamos a poner que para calcular la posición vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, en este caso pues sería 0, ¿sí? A los 0.5 segundos, ¿cuánto sería? Bueno, sería 0.5 por la aceleración y 0.5 al cuadrado. $6.125. Correcto, 6.125. Ahora, elevado el 1 al cuadrado ahora, pues obviamente, ¿cuánto nos da? Sería 49 por 0.5. 24.5. 24.5 y con 1.5 pues nos tendría que dar 55.125, básicamente. ¿Sí? Ahora, pues nos está diciendo que grafiquemos, tenemos que poner la tabulación para poder identificar esta información, y pues aquí tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X. ¿Sí? En Y siempre ponemos posición, ¿sí? Que viene siendo en metros, y en X ponemos siempre tiempo en segundos. Pues nada más graficamos, ¿no? ¿Sí? 0,0, 0.5, y básicamente la forma de nuestra curva, ¿sí? Porque nos va a quedar en forma de curva, sería de esta manera, algo así. ¿Vale? Que viene siendo una semiparábola, que como ya hemos visto anteriormente, pues se está abriendo hacia arriba y el cuerpo se mueve sobre esa recta, y no es la trayectoria del movimiento. Repito, no estamos hablando de la trayectoria del movimiento, únicamente estamos evaluando el cuerpo, cómo se mueve cada instante. ¿Sí? ¿Sí queda clara la información? Pues les digo, el libro maneja ejercicios de un poquito más alto nivel, ¿vale? Pero lo estamos explicando para que obviamente quede claro. Ustedes se llevan el 3.3, 3.4 y 3.5. Ya estamos visualizando cómo resolverlos. Tienen que poner su lista de datos. Pregúntense qué es lo que tienen y qué fórmula pueden utilizar de acuerdo a si es un movimiento MRUA o es MRU. ¿Sale? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? No se me estresen, ¿sí? Sean felices con la física, es muy bonita, ¿sí? Pero es importante entenderla. Estos chicos te van a decir, es que ¿por qué estamos haciendo esto, chicos? Utilizar las matemáticas nos abre nuestro pensamiento matemático. Razonamos más, entendemos más, criticamos más,
Porque se han dado cuenta, los que son muy buenos matemáticos, o sea, que son, obviamente traen al 100, o pueden decir, el mejor del grupo es bien criticón. Sí, es bien criticón, sí, porque todo estamos observando que todo sea perfecto, porque así son las matemáticas, buscamos la perfección, ¿sí? Y la física lo único que intenta buscar es darle una razón a esas matemáticas, ¿sí? De que nosotros podamos entender, ¿vale? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Si se fijan, resolvimos poquitos ejercicios. Obviamente su examen, imagínense cómo va a estar, bien interesante. Entonces, pónganse a practicar. Hagan el 3, hicimos nos falta el 3.3, nos falta el 3.4 y 3.5. Lo estamos revisando el día lunes porque empezamos ahora con el tema de, pues, caída libre y tiro vertical, que también son en una sola dimensión. Por mi parte sería todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.